Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Quiero leer el Salmo 37, versículos 35 y 36, que dice: Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Amados, la historia universal registra la caída de grandes imperios que se levantaron a raíz de organizarse primeramente como pueblo para construir y consolidar sus propios gobiernos, es decir, que comenzaron uniéndose, organizándose y marchando bajo algún líder o algún caudillo, y así terminaron ocupando otros territorios y conquistando otros pueblos. Hoy yo quiero hablar acerca de la caída de los grandes imperios que se levantaron en la historia de la humanidad. Y estos imperios, poderosos en su tiempo, cayeron no desde afuera propiamente, sino que su caída comenzó desde adentro, cuando sus bases se comenzaron a podrir, a socavarse, por causa de la corrupción, de la crueldad, de la injusticia social y la inmoralidad que hizo a sus gobernantes ciegos y sordos y a sus súbditos esclavos de un sistema sin valores morales y espirituales que les asegurara pues su permanencia en el tiempo. Hoy de esos imperios solo se ven ruinas como testimonio de lo que sucede cuando los pueblos se pervierten, se paganizan. Y aunque la Biblia no es un libro de historia secular propiamente, que detalla pues la caída de todos los imperios conocidos, sí presenta un patrón claro de cómo la desobediencia a Dios, la injusticia, la idolatría y la depravación moral llevan a la decadencia y la eventual destrucción de las naciones y de los reinos. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. George Washington dijo: no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. La Biblia es la brújula de Dios para que las naciones se guíen sin temor a tropezar y a caer. La Biblia, como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero cuando la corrupción toma lugar a la cabeza de las naciones, de un gobierno, entonces entran la miseria, la injusticia y toda clase de obra diabólica. Proverbio 28:12 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Pregunte qué hacían las personas en Dominicana cuando pasaba Leonidas Trujillo. Le decían el chivo por su concupiscencia. O cuando Saddam Hussein salía por las calles, por algo a él le decían el carnicero de Bagdad. Miren en Siria lo que salió a la luz pública luego del derrocamiento del tirano Bashar al-Assad en 2024. Cerca de 600.000 personas fueron asesinadas por ese criminal. Las cárceles de al-Assad le decían el matadero de al-Assad y él huyó a Rusia y Putin pues le dio asilo. Pero ese no es el tema central. Sigamos. Yo quiero señalar algunos principios bíblicos fundamentales para que entendamos el por qué cayeron los imperios de la historia y el por qué caen y seguirán cayendo las naciones. Primer principio que yo encuentro es cuando no se reconoce y respeta la soberanía de Dios sobre las naciones. La Biblia enseña en Daniel capítulo 4, en el versículo 17, que
Dios es el que levanta y derriba reyes e imperios. Él usa las naciones para sus propósitos y cuando esas naciones se corrompen hasta el punto de oponerse a su voluntad o ignorar su justicia, su señorío, entonces Él las juzga. Porque Abraham dijo que Jehová es el juez de toda la tierra. El Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y el Salmo 47, 7 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. El segundo principio que veo es el pecado como corrupción, porque en realidad el pecado en su esencia es una corrupción del diseño original de Dios para la humanidad. La idolatría, que es adorar cualquier cosa antes que a Dios, de eso están llenas las naciones. Vemos naciones cuando las cadenas de radio y de televisión están allí presentes, transmitiendo el paseo de un muñeco de yeso, que es lo que están paseando, es la muerte y la tragedia, el hundimiento de las naciones. La idolatría es algo que Dios aborrece. La injusticia social, la inmoralidad sexual, la codicia, el robo, el soborno y la mentira son formas de corrupción que minan los cimientos de cualquier sociedad y por eso caen por su propio peso de inmoralidad. Isaías 30, 12 y 33 dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta, mire cómo dice, que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Escuche bien, las naciones más sumidas en la miseria y el hambre son a la misma vez las más corruptas, las más violentas, las más idólatras, las más practicantes y promotoras del ocultismo. Ahora, ¿por qué no entienden los gobernantes del mundo que tienen que volverse en amistad con su Hacedor, con su Creador? Parece que no le han dado una lectura correcta a los juicios que Dios ha derramado sobre pueblos y naciones paganas y corruptas. ¿Cuándo entenderán que la justicia y la rectitud exaltan la nación? La Biblia dice en el Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, que la justicia y la rectitud elevan a la nación a un pedestal de bendición. En Proverbios 14, 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esto implica que cuando una nación se aparta de la justicia y la rectitud, su caída es inevitable y su ruina es eminente y devastadora. Dios no quiere ni la muerte de los que mueren, ni que nadie se pierda, y tampoco quiere derramar sus justos juicios sobre los pueblos, porque Él se duele del castigo, y cuando lo hace porque su santidad y su justicia lo obligan a enviar el castigo. Dios le envió advertencias a Israel y a otras naciones. Lea la Biblia y verá que a lo largo del Antiguo Testamento Dios advierte a Israel sobre las consecuencias de su infidelidad, de haber violado y abandonado el pacto del Señor y a las naciones paganas sobre su maldad. Segunda de Crónicas 6, 26 y 27 dice, si los cielos se cerrasen y no hubiera lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Pero cuando las naciones se paganizan, cuando se vuelven amadoras de lo malo y aborrecedoras de lo bueno,
y sus gobernantes se llenan de arrogancia, donde institucionalizan la corrupción y hasta llegan a creerse pequeños dioses o el mismo pueblo los endiosa. Entonces es cuando viene lo que dice Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia ellos me buscarán. Oremos, hermanos, para que Dios limpie nuestras naciones, que nazca la justicia y el temor a Dios. Somos las puertas eternas que tenemos que levantarnos para que entre el Rey de la Gloria. La Biblia registra a imperios y reinos que cayeron por su propia corrupción, por la corrupción interna. Podemos ver el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Cuál fue la causa de su caída? Ambos reinos, el del norte, que es Israel, y el del sur, Judá, cayeron debido a su recurrente pecado de idolatría, de injusticia social, de inmoralidad y de desobediencia a los pactos de Dios. Ellos quebrantaron el pacto con su rebeldía hacia Dios, pero aún así Dios en su amor les envió a sus profetas como Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Miqueas, entre otros, y denunciaron repetidamente una y otra vez la corrupción de sus líderes, la opresión de los pobres, la adoración de dioses falsos, paganos, que sus padres no habían conocido, y la depravación moral generalizada. Eso fue la causa de su caída. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, que el reino del norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. y el reino del sur, que es Judá, fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C., con el exilio de su pueblo a Babilonia por 70 años. Con Dios no se juega. Él no es un muñeco de esos que se cuelga en la pared y la gente puede hacer lo que sea porque está muerto. Él es el Dios Todopoderoso. Y estoy hablando del juicio a Judá e Israel, que son su pueblo, porque el juicio comienza por el pueblo de Dios, por el altar, por los que conocen al Señor. Él no hace acepción de personas, ni tendrá por inocente al culpable, y más culpable es cuando se conoce la palabra, pero se desconoce al Dios que exige respeto, temor y obediencia. Hay unos versículos clave que les voy a dejar a continuación para que comprueben lo que yo estoy diciendo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 18. Ahí la Escritura detalla las razones de la caída de Israel: la idolatría, seguir costumbres paganas, no guardar los mandamientos de Dios. Allí estaba su caída. En Jeremías 5, 26 al 29, ahí Dios describe la injusticia y la codicia de Judá. Y en Ezequiel 22, el Espíritu Santo enumera una letanía de pecados en Jerusalén: derramamiento de sangre, idolatría, inmoralidad, soborno, opresión. Otro gran imperio de la historia universal y bíblica que cayó fue el imperio de Babilonia. ¿Cuál fue la causa de su caída? Eso lo encontramos en el libro de Daniel, en donde el profeta describe la caída del poderoso imperio babilónico. Todos los pueblos del mundo de aquel entonces temblaban ante Nabucodonosor cuando marchaban los ejércitos de Babilonia, porque Dios les entregó en sus manos todos los reinos del mundo. Y ahí se asoma la caída de Babilonia, aunque el poder militar de Babilonia seguía siendo inmenso. Para ese entonces su rey Belsasar se entregó a la arrogancia, a la idolatría, a la blasfemia y a la depravación. Su caída llegó aquella noche cuando Belsasar estaba celebrando un gran banquete, él, sus príncipes y los grandes del reino, junto a sus mujeres y concubinas, hasta que, estando ya borracho, este otro pecado por el cual caen los hombres, él mandó traer los vasos sagrados del templo de Jehová que Nabucodonosor había traído a Babilonia, y con los que se ofrecía servicio a Jehová.
y con esto mostró un irrespeto y una blasfemia y una deshonra flagrante hacia Dios. Eso está en Daniel capítulo 5. La corrupción moral y espiritual del liderazgo fue un factor clave de la caída de Babilonia, pero sobre todo porque le faltaron el respeto a Dios. Todo lo que se dedica y se consagra a Dios es sagrado. Entonces, la corrupción moral y espiritual del liderazgo de Babilonia fue el factor clave de su caída. Esa noche Babilonia fue conquistada por Darío, el medo-persa, y mataron a Belsasar y todo su séquito y su familia, y Darío tomó el reino. Esa misma noche cayó Babilonia. Léalo en Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31. Esto demuestra la velocidad con la que Dios puede derribar un imperio. Ese mismo día, esa misma noche, lo mataron y ese reino fue conquistado. Él puede destruir este mundo en un segundo y hacer otro mejor en centésimas de segundo. Él es poderoso. Daniel, el profeta, él miró en visión, en los capítulos 2 y 7 de su libro, la sucesión de imperios. Eran 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y también vio la caída de cada uno de estos imperios, y su caída está implícitamente ligada a su naturaleza pecaminosa, corrupta y a su oposición al reino de Dios. Cuando Daniel describe a estos imperios como 4 bestias feroces, él está dibujando, está subrayando su carácter brutal, opresivo y en última instancia corrupto. Dice la Biblia que se corrompen como animales irracionales. Eso habla de corrupción. La piedra no cortada con mano que golpea la estatua en los pies, la estatua que vio Nabucodonosor, y la destruye, está anunciando que el reino de Dios, por medio de Jesucristo, va a establecer la justicia eterna y va a poner fin a la era de los imperios humanos corruptos del mundo. Y dice Daniel capítulo 2, versículo 44, refiriéndose al reino del Señor Jesucristo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, no habrá sucesores, porque Jesucristo es el que vive y reina para siempre. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y todo el que hace su voluntad también permanece para siempre. También tenemos la caída del Imperio Romano, el gigante que se desmoronó desde adentro. La caída de este imperio no fue ocasionado por las invasiones bárbaras, como se cree, aunque los bárbaros pues fueron golpeando los muros de hierro de este imperio hasta que cayó. Pero los historiadores serios argumentan que el Imperio Romano ya estaba en un estado de profunda decadencia interna mucho antes de caer. Entonces el imperio estaba dividido, por un lado, en el Imperio Romano Occidental, que estaba gobernado por el emperador Rómulo Augustulo, y que este cayó en el año 476 después de Cristo, ante el rey bárbaro Odarco. Y por otro lado estaba el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, que cayó en 1453 ante los otomanos. Los otomanos son los turcos. Entonces, este imperio no solo estaba en constante presión de los godos o de los vándalos, eso era el peligro externo, pero internamente era la corrupción desenfrenada en el gobierno, la inflación galopante que empobrecía a la gente, la desigualdad extrema entre una élite decadente y una vasta población oprimida, y la pérdida pues de la moral cívica, la que causó su caída. Los soldados romanos, que antes eran orgullosos de ser parte del Sacro Imperio Romano, muchas veces
trabajaron como mercenarios sin ningún tipo de lealtad real al Imperio Romano. Los ciudadanos, pues, por otra parte, ellos perdieron interés por la política y el servicio público. La infraestructura, esas edificaciones que hablaban de la gloria del Imperio Romano, se desmoronaban por falta de mantenimiento y la innovación se estancó. Y por eso entiendo que la verdadera ruina no fue tanto las espadas bárbaras, sino el agotamiento económico por un lado, la desintegración social, la corrupción moral y la apatía política que corroía el imperio desde su mismo corazón. Hubo una metástasis interna que hizo que este imperio cayera. Cuando los invasores llegaron, ellos encontraron una estructura que ya estaba hueca, estaba débil, estaba podrida y lista para colapsar, y eso lo aprovecharon ellos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia de la caída de estos imperios en la antigüedad, en nuestros días, hoy? Pues miren, la Biblia no solo ofrece un registro histórico, sino también principios atemporales. ¿Por qué? Porque la caída de los imperios bíblicos, debido a la corrupción y a la inmoralidad, sirve como una advertencia para todas las naciones y sociedades del mundo en todos los tiempos, incluso ahora en la actualidad. ¿Qué nos aconseja Dios en su palabra, la máxima divina para evitar la caída de los pueblos? Y esto deberían oírlo los políticos, los gobernantes de las naciones en el día de hoy. Lo primero que deben decir es que la justicia es fundamental para la permanencia y la bendición de las naciones y los gobiernos. Que cuando estos gobiernos pasen, los que les sucedan puedan caminar sobre la calle del buen ejemplo y la buena gestión. Porque una sociedad que abandona la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana está sentando las bases para su propia desintegración. Lo segundo es la moralidad. La moralidad, aunque hoy es vista como síntomas de no haber evolucionado, de haberse quedado en el pasado, de no estar en la onda, como dicen ellos, la moralidad sí importa. Hoy la inmoralidad generalizada, la codicia desenfrenada de los gobernantes que no temen a Dios ni respetan al pueblo que los eligió, así como esa corrupción en el gobierno erosiona la confianza del pueblo, la cohesión social y la estabilidad en todas las áreas de la vida nacional. Hoy hay naciones que no tienen una oposición seria, porque la oposición en muchos países no tienen una cara limpia que mostrarle al país. Muchos solo están ahí haciendo guerra a un gobierno porque quieren volver a la ubre de la vaca dorada que les dio la vida saudita que llevan sin haber trabajado honestamente nunca, sin tener ni siquiera los méritos ni la capacidad para generar riquezas, a no ser por vía de concesiones corruptas. Esa es la realidad de nuestros pueblos hoy. Muchos me han dicho: Ramírez, no hables de estos temas. Hay que hablar de estos temas sin apasionamiento ni compromisos políticos partidistas. Estoy hablando como un predicador del Evangelio de Jesucristo, que continuamente me consigo con estas realidades que son las que han causado la verdadera ruina de los pueblos. La Iglesia de Jesucristo es la reserva moral del mundo, es la voz de Dios en la tierra. Si nosotros callamos, los que fuimos llamados a decir la verdad, a llamar a los pueblos a volverse a Dios, entonces las piedras van a hablar, vendrán los brujos y tomarán lugar de consejero de un gobernante, vendrán los terroristas y guerrilleros a infiltrarse en las naciones como equipo de seguridad de un presidente, de un gobierno. Vendrán los dictadores del mundo y serán recibidos y aplaudidos como grandes estadistas cuando tienen un pueblo sumergido bajo la miseria. Estos dictadores
que dicen que están luchando y sobreviviendo a los ataques del imperio. Ese es el cuento de ellos para mantenerse en el gobierno y para asegurarse de eso. Entonces persiguen, encarcelan y hasta asesinan a los que se les oponen. Y entonces cuando salen a la luz las desapariciones forzosas, el exilio, la gente en diáspora saliendo de las naciones que los vio nacer. Estos hablan contra el capitalismo salvaje. Ese es el léxico de ellos. Y ellos son los verdaderos capitalistas. El dinero del pueblo está en los bancos alcahuetes del extranjero, en los bancos de Andorra, de Suiza y de otros lugares. Y hablan en contra de la oligarquía, pero ellos son los verdaderos oligarcas. Tienen mansiones en y fuera del país. Viven una vida de excesos mientras le tiran migajas al pueblo para mantenerlos anestesiados con el discurso de hay que sacrificarse por la patria, mientras ellos y sus familias viven a manos llenas y barrigas llenas. Alguien tiene que decir la verdad, alguien tiene que decir algo. Elías no se cayó ante el paganismo y la hechicería de Acab y de Jezabel que contaminaron al pueblo de Dios. Él los denunció en Samaria frente al balcón del palacio real y tuvo que huir porque lo andaban buscando para matarlo. Acab murió desangrado después de su última batalla y Jezabel murió atropellada por el carro de Jehú y luego su cuerpo se lo comieron los perros. Juan el Bautista no guardó silencio como el resto de los sacerdotes que estaban en el palacio comiendo y celebrando festines con Herodes. Él no se cayó ante el pecado de inmoralidad sexual que Herodes trajo al palacio al quitarle la esposa a su propio hermano Felipe. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tenerla. Y a Juan le cortaron la cabeza en la cárcel de Herodes. Pero luego de él, siguió la justicia, siguió a alguien anunciando la verdad, apareció Jesús. Hermanos, no podemos mirar hacia un lado, no podemos hacernos de la vista gorda mientras el diablo y los hombres impíos devoran nuestros pueblos. Y no estoy hablando de ir a marchar y a quemar carros y hacer un escándalo en la calle. Es buscando a Dios unidos en espíritu y en verdad. Es echando las divisiones y las contiendas de entre nosotros y tomando nuestro lugar como guerreros de la fe, en ayuno, en oración, hasta que las murallas caigan. Lo tercero es la rendición de cuentas por parte de los líderes. Y sabes, la impunidad para la corrupción aceleran y precipitan la caída de los pueblos. Países en donde se elaboran y se aprueban leyes que se convierten en búnkers para que los corruptos no sean juzgados y no sean condenados, porque la justicia no es ciega. ¿Sabe quién es el que está sentado en el banquillo? Y si es un fulano de tal, entonces pasa por debajo de la mesa de la justicia. Por eso tenemos jueces que amparan corruptos, y no todos, porque hay jueces honorables que representan con dignidad la justicia. Y vemos cómo hasta narcos poderosos se han escapado mágicamente de una cárcel de máxima seguridad. Y en cuarto lugar, es el peligro de la arrogancia. Miren, la arrogancia y la autosuficiencia de las naciones que se creen invencibles, inexpugnables o que ignoran la existencia y la autoridad de Dios son un paso a la caída y a la destrucción. En síntesis, y para concluir, hermanos, la Biblia proporciona una visión clara de cómo la corrupción y la inmoralidad interna son factores poderosos que contribuyen a la decadencia y eventual colapso de imperios y naciones. Cuando estas naciones caen, cuando estos endiosados caen, cuando las potencias caen, el estruendo es tan fuerte que la gente tiene que mirar al cielo y entender que la justicia soberana de Dios
ha actuado sobre la historia de los hombres. Dios no está ausente del transcurrir de las naciones. Dios le dio al hombre la capacidad para gobernar la tierra. Eso se conoce como el tiempo de los gentiles, que va a concluir cuando Jesucristo se manifieste y venga a establecer su reino milenial. Entonces dejará de ser el gobierno de los hombres y se convertirá en la teocracia, el gobierno de Dios en la tierra. Ojalá que esto llegue a oídos de políticos, de personas que tienen el honor de poder dirigir su pueblo, que puedan manejar los recursos del Estado con honor y el patrimonio público, que tengan el honor, el respeto, la dignidad y la moral para trabajar con el bien común sin engordar sus bolsillos mientras la nación enflaquece y es debilitada por el hambre, la miseria y la desesperanza. La esperanza de los pueblos es Dios, Jesucristo. Jesucristo sigue siendo la esperanza de los pueblos. La Biblia dice que todo el que invocare su nombre será salvo y que en Él esperarán las naciones. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre, y sepa que Cristo está a la puerta. Así que preparémonos, estemos listos, porque pronto vienen a buscarnos de retorno a casa. Dios te bendiga. Shalom.